En Mocochá vive una destacada repostera, quien desde muy pequeña encontró su talento. Su trayectoria está llena de obstáculos, aunque nada la detiene para hacer lo que la apasiona. Comenzó vendiendo postres fáciles de elaborar, los cuales vende los fines de semana. Aquí todo el mundo me conoce porque yo los salgo a vender también. Salgo al centro y vendo por rebanadas los pasteles y panes, todo lo que se refiere. ¿Qué tipo de pasteles y panes venden? Pues los pasteles de 3 leches, los de chocolate, que son los que también se piden, y panes de elote, panes de piña, marmoleado que hago, y pastelitos también, los pastelitos de camote. Olga prepara los mejores pasteles del municipio, sazón que mejora con los años debido a su constante capacitación. La pastelera tiene 2 trabajos para continuar con su pasión. No descanso, la verdad no. A veces me da a las 3 de la mañana y dejo mis pendientes, mis encargos y no dejo de cumplir a mis clientes. Voy investigando y cada día pues mejorando lo que es la calidad del pastel. Con base en su experiencia, elaborar un pastel no es sencillo, pero con la práctica y buena voluntad es posible. Tome pluma y papel porque aquí le compartimos la receta. Primero es preparar el pan y para ello requiere medio kilo de harina, medio kilo de azúcar, 3 cucharadas de levadura, 100 gramos de fécula de maíz, 12 huevos, vainilla al gusto. La mezcla de los ingredientes se debe poner en un molde especial para pan en un horno a 200 grados durante 30 minutos. Debe preparar el jarabe para humedecerlo y para ello requiere 1 litro de leche entera, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, un envase de media crema, rajas de canela al gusto. Se rebana el pan y luego para poderlo rellenar, entonces ya se hace lo que está. Ya teniendo el jarabe, se hace el relleno, que puede ser la crema de 3 leches, de chocolate, atropellado, frutas y queso de bola. Luego deberá preparar el betún, que puede ser natural. Deberá hervir agua con azúcar hasta el punto de caramelo. Vertirlo en un recipiente con claras de huevo. Agregarle ralladura de limón y mezclarlo al menos por 10 minutos. La decoración es opcional. Olga espera rentar pronto un local para dedicarse de forma exclusiva a la elaboración de pasteles, aunque su mayor meta es transmitir su conocimiento a la comunidad para que Mocochá sea reconocida como la tierra de los pasteles. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Livden Ojeda.